Residente, plena independencia, prometen además actividades todas las semanas. Los puedes contactar donde Casa Mía, Normandía 1882 en Providencia, llamando al 223-430006 o visitando la web residenciacasamia.cl. Y vamos a leer ahora lo que ustedes nos escriben al hashtag o gato combinación clave. M. Rojas nos hace una crítica, dice, como la primera media hora de combinación clave que aprovecha la publicidad de UES privadas adheridas a la gratuidad y lo pone entre comillas. Cristian Vergara manda saludos y hace preguntas respecto a otro programa. Lucho X, igual que en género, políticas para niños y niñas solo es un discurso, aún son menores y lo pone entre comillas. Dolor y vergüenza, ¿algo más? Se pregunta. Núcleo Representación dice mañana desde las 12:30 horas no te pierdas la presentación del libro ¿Cuándo se jodió Chile? De nuestro investigador senior Claudio Fuentes. Y claro, lo pegan, nosotros justo yo toqué el tema de la presentación del libro hace un ratito. Sigo leyendo otros que llegan. Bueno, María Jara Quemada avisaba que estábamos en el panel. No Más Pozos dice, sigue el incendio en los pozos areneros en Puente Alto. Hoy protestamos y nos manda también una lámina. Agrupación Indignados dice, pronto avisaremos día lugar donde estaremos realizando la recolección de firmas. Difundan, es un plebiscito vinculante para decir no más AFP. Esa es la lámina, si se leen en la lámina, y seguramente lo pegan a propósito de que partimos tocando ese tema. Sol 66 dice, hoy la encuesta la pusieron difícil. Los 4 puntos son muy, pero muy importantes. Matt Pruvey manda saludos, muchas gracias. Tani dice, qué frase de Macari, lo que urge no apremia respecto a hijos de élite en educación pública. César Valenzuela dice, o ninguna de las anteriores, mientras sea un brazo del gobierno de turno y no una entidad independiente. Katy B dice, soy de la USACH y al estar todo junto es genial mezclarse con personas de otras carreras. Ana María Narváez dice, hola, ayer estuvo mirando el programa en YouTube. Y dijo que Federico era un guapetón. A propósito de Federico Llanón, me imagino. Se ríe también y nos manda muchos saludos. Atilio dice, al pinochetismo, a la derecha y sectores de la nueva mayoría les gusta ver la paja en el ojo ajeno antes que ver la viga en el propio. Isa habla de nuestra editorial de hoy día. Rosario dice, el mismo problema con internet que tiene usted, tenemos muchos con BTR. Es que lo comentábamos con el Nico Copano, esto de que además uno habla con puras grabadoras. Y algo se provoca adentro de uno cuando no puede hablar con un humano para decirle, ¿sabes qué? Tengo un problema. Por último, aclárame cuándo esto se arregla, pero te meten una grabadora tras otra y es bien desesperante. Creo que vamos a conversar algún día de eso. Matías Salvo dice, favor retweet, y dice, con esta aplicación puedes ayudar a personas en situación de calle, y nos pega una lámina de Soy Chile. Angélica Rojas también manda saludos, JS Gumucio también. Marcos Saavedra está preguntando por un libro, si se lo ganó. Carmen Gloria dice, un incendio, ahí queda la escoba en 5 minutos de prensa y nada reclama. Parte de lo que nos llega, y nos ha llegado también en el hashtag combinación clave. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Es bien interesante lo que dice ese aviso, ese anuncio de la sección que viene, donde hablamos con historiadores principalmente y nos cuentan de todos sus trabajos asociados con el Archivo Nacional. Porque dice algunos aspectos de la historia que tenemos olvidados o que nos hemos olvidado de revisar. Vamos a hablar de uno de estos espacios que a lo mejor es algo en la memoria que queda localmente, pero a nivel nacional, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, porque yo me incluyo, sabemos más? O de repente incluso pensamos que puede haber sido un mito. El bombardeo de Valparaíso de 1866. De hecho, acá tenemos un libro, El bombardeo de Valparaíso de 1866, relatos e imágenes de un olvidado episodio patrio. Es de Alfredo Palacios, él ha estado varias veces con nosotros, es magíster y doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla en España, magíster en Historia de Chile de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Otra vez, tercera vez que ya compartimos en este espacio hablando de libros que mi especialidad, digamos, tragedias. Sí, no, hemos hablado del terremoto, del incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, y ahora vamos a hablar del bombardeo de Valparaíso en 1866. Bueno, cuéntanos de inmediato, porque de hecho uno puede pensar incluso que esto es como un mito, algo que está en alguna parte de la historia, pero nos dedicamos poco a él. ¿Cómo es que hubo un bombardeo en el puerto de Valparaíso el año 1866? Es un episodio, como tú lo dijiste en la presentación, un poco olvidado. De hecho, el subtítulo del libro son Relatos e imágenes de un olvidado episodio patrio, porque no está en nuestra memoria colectiva este bombardeo, ¿sí? Para los porteños probablemente sí, pero para la mayoría de nosotros queda relegado. Ya es un hecho completamente relegado. Más se sabe del bombardeo, pienso yo, en el extranjero que en nuestro propio país. De hecho, la gran cantidad de ilustraciones que acompañan este texto fueron recopiladas fundamentalmente en bibliotecas y archivos extranjeros.
Ah, mira. A ver, después te voy a preguntar por qué tú crees que no es algo que se enseña o que está muy presente, pese a que a uno le suena muy atractivo pensar en un bombardeo. Pero partamos, ¿cómo se dio este bombardeo? ¿Qué es lo que pasó? 1860, digamos, pocos años de las revoluciones de independencia, y España, ¿sí?, en su intento, sus últimos estertones imperialistas, busca reclamarle una deuda histórica al Perú, ya son las Islas Chincha, ¿sí? Y Chile, apoyando al país hermano, ¿verdad?, presta apoyo al Perú. Entonces, como consecuencia de ese apoyo, digamos, estratégico, entre comillas, para la época, España decide vengarse de Chile y comienza, digamos, todo un enfrentamiento bélico hacia el sur, en Aptao, Papúa, y luego llega a su momento cúlmine con el bombardeo de Valparaíso, que dicho sea de paso, este año, 2016, son 150 años de esta catástrofe. Uy, por eso para mí era tan importante poner en relieve, digamos, este episodio, por los 150 años. Ahora, la idea de atacar Valparaíso es destruir el puerto, es destruir la fuerza portuaria que podía existir en ese momento para la comunicación para Chile, ¿no? Sí, era fundamentalmente, Valparaíso era la ciudad más cosmopolita del Cono Sur, por lo tanto, ¿verdad?, ahí estaban los principales emporios comerciales y tenían que atacarse, digamos, almacenes fiscales y la aduana, instituciones propias del Estado de Chile y también, ¿verdad?, de los extranjeros que eventualmente podían prestar apoyo a este arrebato chileno de haberle prestado apoyo al Perú. Entonces la guerra se declara, es uno de los episodios bélicos más breves de la historia, solamente dura 3 horas. Desde que se empieza con el bombardeo de Valparaíso. Y también es un episodio un tanto olvidado porque solamente dejó 3 muertos. Ah, yo te iba a preguntar la cantidad de muertos. Sí, 3 muertos. Eso es lo que se dejaron las cifras oficiales, que fundamentalmente fue acompañado de prensa y de relato, digamos, de testigos. Este episodio tiene la particularidad hago la aclaración, yo no soy para nada, digamos, especialista en historia naval. Simplemente yo lo que quise rescatar eran estas imágenes que me parecían que tenían que compilarse en un solo volumen y por lo tanto darla a conocer al público. Esa era mi intención, digamos, claro. Esa es la naturaleza del libro. No va a encontrar el lector, digamos... Estrategia naval. Estrategia naval, nada. De hecho, parte con una memoria que está conservada en el Archivo Nacional, que la transcribo para ver cómo se contaban los datos históricos. Eso es lo más histórico que puedo, digamos, aportar. Y luego es contar el minuto a minuto del bombardeo y eso acompañarlo de imágenes. ¿Qué día fue este bombardeo? 31 de marzo. El 31 de marzo. ¿Y duró 3 horas? Duró 3 horas. ¿En qué hora se dio? En la mañana. Parte a las 8 de la mañana y termina alrededor después, digamos, con los últimos incendios, porque se produjeron muchos incendios en la ciudad portuaria. ¿Cuál fue la destrucción? ¿Hay algún registro de que si resultaron edificios destruidos? Sí, fundamentalmente lo que se destruye es que uno de los edificios que son el Palacio de la Intendencia, ya el reloj que por bastante tiempo estuvo en el Museo Histórico y ahora descansa en el Museo Naval. Se lo llevaron, digamos, en comodato para recordar esta catástrofe y tiene la característica de que contiene uno de los agujeros que dejó estas balas que lanzaron. De hecho, en el Museo Naval de Valparaíso se pueden encontrar las distintas balas, ¿verdad?, y los calibres de esto. Lo curioso de esto es que llama la atención que, guardando las proporciones de la época, que fue completamente relatado, como hoy día, por ejemplo, alguien se toma una foto para el Twitter, muchos iban grabando el minuto, dibujando, para tratar de dar a conocer la catástrofe en sí, y se cuenta el minuto a minuto, ¿ya? De hecho, pasan cosas curiosas, por ejemplo, un señor que iba con un chancho al hombro, digamos, camino al cerro, ¿ya? Para tratar de, digamos, en caso de que el plano no estuviera habitable, tener comida y resguardarse. Y ahora, para entender, en esa época, ¿cuánta gente vivía en Valparaíso? Aproximadamente unas 60.000 personas. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Y no? De los cuales muchos un porcentaje importante eran ciudadanos extranjeros. Sí, claro. De hecho, notoriamente en Valparaíso, y uno lo puede ver por las calles, en fin, tiene los puertos son, además, tienen esa connotación bien cosmopolita. Ahora, uno mira Valparaíso hoy día, tiene esa característica tan particular de todos los cerros superpoblados. Y la gente de allá le dice plana, la parte más plana, que no está el plan y los cerros. En esa época en Valparaíso, ¿qué era lo habitado? ¿Había brazos hacia los cerros ya? Habían brazos hacia los cerros, de hecho hay una foto de época de la gente en el Cerro Barón, que estaba, digamos, porque se advirtió, digamos, no fue inmediatamente el bombardeo. O sea, no es que se despertaron con las bombas. No, del día 27 les dicen que les van a bombardear. Por lo tanto, sugieren... ¿Y se creía que se iba a bombardear? O sea, ¿sabían que había un riesgo? Sí, de hecho, la gente se estudió, ¿verdad?, cuál podía ser la reacción de Chile. Hacer frente a este ataque, ¿verdad?, que ya estaba, ¿verdad?, con fecha para el día 31, o bien, digamos,
refugiarse para mostrar a este país, a España, digamos, como una nación cobarde, que estaba atacando un puerto indefenso. Entonces, inmediatamente, ahí está la foto, la que comento. Ay, pero ¿ya? oye, la gente en el estamos viendo en el streaming, pero es impresionante. Está el cerro, claro, no es como conocemos hoy día, el cerro desnudo, pero no sé, hay cientos de personas mirando. Toda la gente y con sus paraguas, marzo, claro, día de calor, así esperando, digamos, el triste desenlace. Tal cual, como un espectáculo. Y en el plano, digamos, hospitales, colegios, con bandera blanca, porque eran los lugares que no se tenían que atacar. ¿Ya? Entonces, en ese contexto empieza el bombardeo y se tratan de atacar las posiciones estratégicas para Chile, que podían ser, insisto, los almacenes fiscales, el edificio de la aduana, se ataca también la estación de ferrocarril para tratar, digamos, de que Chile tuviera pérdida en el fondo. Era como la venganza española en cierta medida. Bueno, y eso explicó también que hubiese solo 3 fallecidos. 3 fallecidos, personas que probablemente por caso omiso, me da la impresión que pueden haber sido mendigos que no quisieron subir al cerro. Ya. De hecho, también aparece un curioso decreto que también lo plasma el libro, que se prohíbe la venta de alcohol los días previos al bombardeo para que la gente no tuviera distracciones y por lo tanto pudiera subir rápidamente al cerro. ¿Ya? Y aparece en los diarios de la época, o sea, se prohíbe, digamos, la venta de alcohol. ¿Cuántos barcos llegaron al ataque? Esto viene a ser de la Armada Española. De la Armada Española, sí, capitaneados por Méndez Núñez. ¿Sí? Había uno que era uno especialmente poderoso, la Numancia, que es el que realiza más ataques. Está la fragata La Villa de Madrid, no recuerdo específicamente, pero son varios los que se presentan. ¿Y el bombardeo es intenso estas 3 horas? Es intenso. Porque yo no sé, en esa época, digamos, el poderío digamos, de armamento, sí. Fue intenso. Fue intenso, fue constante. Primero empiezan, digamos, balas a tratar de identificar los objetivos específicos y luego ya empieza una lluvia de un cañonazo intenso, ¿ya? Por eso es lo llamativo del libro, así como se puede ver esa imagen que ahora se está viendo por streaming. Hay testigos que empezaron a relatar el minuto a minuto. 9 de la mañana, 4 balas a los almacenes fiscales. 10 de la mañana, una bala que se desvió y fue a dar directamente al cerro. De hecho, hay una bala que está en el Banco de Chile, en la ciudad de Valparaíso, que la tienen en exhibición. Está hoy día en la Casa Central. Una bala que llegó a esas instalaciones, digamos, particulares, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué duró 3 horas? Porque era lo que estaba... digamos, planificado. Ya, perfecto. ¿Sí? O sea, se dijo, este es nuestro objetivo, se cumplió el objetivo, nos vamos. Nos vamos, ¿ya? De hecho, en el barco, por ser, digamos, una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Habían embarcaciones inglesas y norteamericanas. Y Chile apelaba que esas embarcaciones podían también evitar que España atacase. Y las embarcaciones se muestran neutras. De hecho, hay un diario que se llama El Corsario, ¿sí? Que es bastante particular porque muestra y hace lo que hoy día podría ser un meme de cómo fue la reacción de los almirantes al retirarse, ¿ya? Y por lo tanto era la caricatura de la época, queda muy mal mirado, ¿sí? Lo interesante también del bombardeo es que si bien es un episodio puntual, despertó la reacción solidaria de países que hoy día, ¿verdad?, tenemos relaciones no tan amistosas. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo? A través de reuniones masivas y meeting, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, y le envían el apoyo moral a la gente de Valparaíso a través de poesía, epistolarios, cartas, etc. Eso es sumamente llamativo, es la parte final del libro. Como si no América Latina. Completamente. ¿No? De hecho, después la escuadra española se va y bombardea el Callao en una guerra ya un poco más intensa. Esto fue un primer episodio, pero el Callao queda completamente destruido. Y también, ¿verdad?, Chile presta esta ayuda, digamos, solidaria a través de la prensa a los países vecinos. Eso también es curioso, cómo nos unimos en momentos trágicos, ¿verdad?, para prestar la ayuda al país vecino, sin olvidar que después del 79 nos vamos a ir directamente a la Guerra del Pacífico. Estamos conversando con Alfredo Palacios, él es historiador, es magíster, doctor en historia, y nos trae lo que pasó en el bombardeo de Valparaíso en 1866, que es lo que nos está contando. Es una recopilación, un libro que tenemos en nuestra mano. Alfredo lo dice, yo me dedico a investigar las tragedias. Es que ha estado con nosotros hablando, tiene un libro súper interesante que hablamos antes de la recopilación a propósito de la historia de los terremotos. Desde el primero que está registrado y como con harto detalle en Chile, y también la historia del incendio de la iglesia de los jesuitas, de la iglesia de la Compañía, donde murieron mujeres y niños, muchas mujeres y muchos niños. Todas las familias en esa época de Santiago quedaron con alguna pérdida, sobre todo las familias de la aristocracia. Exactamente, que fue muy tremendo. Y ahora nos está contando del bombardeo de Valparaíso de 1866. ¿Cuál fue el daño, Alfredo? Y no sé si se tiene registro preciso. ¿Cuál fue el daño para Valparaíso? Y yo no sé si ya más bien económico o en cantidad de edificios que le propinó este bombardeo.
está completamente el catastro, está registrado en el libro cuánto se tradujo las pérdidas materiales, fundamentalmente, que el daño, digamos, humanitario es menor, solamente 3 muertos, para una población importante, un porcentaje mínimo, pero los daños fundamentalmente van a ser económicos, ¿ya? ¿Son muy altos? Son altos para la época. Los almacenes fiscales, por ejemplo, las únicas construcciones que hasta el día de hoy quedan 4 en el muelle, que son de la época. Ya son como lo más antiguo que en cuanto a construcción que tiene Valparaíso, porque todo el resto se tuvo que rehacer, especialmente en el plano. ¿Sí? En el plano todo se tuvo que rehacer porque quedó muy, muy deteriorado producto de este bombardeo. Y cosa curiosa, las tragedias que acompañan a Valparaíso, aparte de los incendios, porque aparte de esto, luego el bombardeo, claro, la ciudad se incendia. ¿Sí? Costó bastante apagar las llamas porque desde que la gente bajara del cerro, ¿sí? Hasta poder, digamos, controlar el incendio. Valparaíso se rehace, ¿ya? En 1870 ya es nuevamente esta ciudad importante, este epicentro comercial, pero va a durar muy poco porque llega el terremoto de agosto de 1906 y lo vuelve a destruir, y de ahí Valparaíso, a mi juicio, digamos, nunca más pudo volver a ser lo que relatan, ¿verdad? Y lo que se puede graficar en imágenes, fotografías de la época, porque después de 1906 no tuvo la capacidad económica de recuperación, ¿sí? Solamente algunas instituciones más emblemáticas, pero la capacidad en sí de la población no pudo recuperarse de lo que podía haber sido Valparaíso. Claro, la joya del Pacífico. Exacto. O sea, de hecho, qué interesante lo que dices, Alfredo, porque nosotros tenemos la vida, o sea, estamos muy cruzados por los terremotos. Todos los chilenos, y lo conversábamos a propósito del otro libro, vamos a vivir, no sé, en nuestras vidas, una vida normal, digamos, 3 o 4 terremotos grandes, nos va a tocar vivir. Y lo que mencionas de Valparaíso con el terremoto de 1906 es un poco lo que pasa con la gente de Valdivia después del terremoto de Valdivia y maremoto. Claro. Que ellos sienten que en ese momento se truncó mucho de lo que podía ser Valdivia. Era la Versalles del Sur, dicen. Era la Versalles del Sur. Y la industrialización que tenía, que era muy moderna en una época, era un polo de desarrollo muy importante. Y el terremoto frustró todo eso y ellos sienten en Valdivia que nunca se pudieron totalmente recuperar después del terremoto de maremoto. Y es la deuda que mantiene Chile, porque en el fondo, ¿verdad?, un país subdesarrollado que para volver a levantarse tiene que pedir ayuda internacional. De hecho, la campaña que después, ya que te hacen mención al terremoto de Valdivia, ¿verdad?, a través de los puentes aéreos, o sea, Chile tiene una deuda de gratitud enorme para con los países que aportaron en un país que quedó completamente por su geografía fraccionado. Sí. Aquí lo mismo, digamos, fueron los capitales extranjeros los que vuelven a levantar la ciudad de Valparaíso y se quedan con las mejores posiciones, ¿ya? Hay que recordar que Valparaíso, bueno, un emporio comercial importante, había quedado completamente destruido el 19 de noviembre de 1822, el primer terremoto de la independencia, ya se levanta nuevamente, 40 años más tarde, ¿verdad?, viene el bombardeo de Valparaíso, nuevamente se destruye, y después tenemos 1906, nuevamente Valparaíso en el suelo, una ciudad, ¿verdad?, y aparte de los constantes incendios que dentro de ese periodo, ¿verdad?, iban asolando la ciudad. O sea, una ciudad que tiene un montón de historia catastrófica que se puede rescatar. ¿Y qué pasó después del bombardeo con las relaciones de Chile con España? Y esto más allá de la destrucción, que ya nos has contado, de la destrucción, de que hubo 3 víctimas fatales, de cómo el puerto se preparó para lo que venía, que era ese bombardeo. Bueno, después al analizar los documentos, las relaciones que España en cierta medida asume que fue un completo error, digamos, quedó muy mal parada a nivel internacional, ¿verdad? Las relaciones geopolíticas para con España quedaron todas mal vistas, porque ataca un puerto indefenso que no tenía arte ni parte, digamos, en una guerra que ellos buscaron en forma artificiosa, que estaban reclamando intereses prácticamente coloniales que no tenían nada que hacer. Entonces, ¿verdad? España, después de un tiempo, deja pasar, digamos, agua bajo el puente y reconoce, digamos, que esto fue un enfrentamiento sin sentido prácticamente. ¿Sí? Ellos asumen que ha muy mal visto la opinión internacional, ¿verdad? Ataca profundamente a España, los salvajes con epítetos bastante fuertes, y después, digamos, con el paso del tiempo, la población extranjera española se vuelve a sentar en el puerto de Valparaíso, y con ocasión, lo que yo he podido estudiar con ocasión después del terremoto de 1906, los extranjeros, incluido la gran masa española que estaba en el puerto, sigue siendo mirada con respeto. Se vuelven a generar estas relaciones de amistad porque ellos también contribuyen a levantar esta ciudad que ellos mismos habían destruido. Sí, son bien impresionantes las fotografías que hay de testimonio de esa época, el nivel de destrucción de edificios que son grandes, edificios, y cómo la gente posa con toda la destrucción atrás. Porque era una de las que estamos mirando, que ustedes la pueden ver en Era una de las cosas llamativas. Sí, claro. Sí, es como la destrucción, ¿verdad? Algo que había costado bastante. Lo interesante de la última parte que yo acompaño el texto con fotografías es que se puede encontrar un antes y un después de lo que eran las cosas que se destruyeron.
traté de hacer ese ejercicio ya para ver cómo era la ciudad, por ejemplo, la intendencia antes del bombardeo, después del bombardeo y con todos los agujeros que quedó, una suerte de colador, ¿verdad? Lo mismo que los almacenes fiscales, que eran completamente reconocidos, y quien pasaba por el puerto encontraba estas fortificaciones, ¿verdad? Completamente llamativas y poderosas para la época. ¿Y estuvo paralizado el puerto mucho tiempo después del bombardeo? Poco tiempo, trata de rápidamente de retomar su dinámica comercial, porque obviamente, claro, el puerto es fundamental. Sí, claro. Era fundamental. Entonces, rápidamente, antes de empezar a ver qué hacíamos con los escombros, era rápidamente tratar de reconstruir las instalaciones más importantes y darle nuevamente o activar el dinamismo portuario. Alfredo, ¿y por qué crees tú que este episodio es de los poco conocidos, de los que nos enseñan? Porque tiene tantas características que son súper interesantes para analizar lo que pasaba en la época, para entender cuál era la dinámica de Valparaíso, lo que significaba Valparaíso, y de repente cómo estos incidentes, sumados a otros que tienen la naturaleza propia de Chile, como los terremotos, hacen que muchas ciudades se proyectaban para hacer algo que después no fueron. Lo puedo analizar de dos perspectivas, porque es un terremoto, un olvidado, un episodio un poco olvidado, porque fundamentalmente se dio a conocer en el extranjero, ¿sí? Se dio a conocer en el extranjero y por lo tanto las noticias salieron hacia el exterior, no tanto hacia el propio país. Segundo, las imágenes que recopila este texto, fundamentalmente, como te contaba, se encontraron en periódicos extranjeros para ver cómo, hasta en Australia se dibujaba la catástrofe, se incluyó en los periódicos para tratar de explicar esta ciudad, porque Valparaíso era una de las ciudades más descritas también por los extranjeros, por lo tanto rápidamente querían saber cómo se había producido este ataque. Eso por una parte, es decir, se informó hacia el exterior fundamentalmente. ¿Y por qué hacia el exterior? Porque lo que más se dañó fueron instalaciones de comerciantes extranjeros, por lo tanto había que difundir cómo se había producido el daño. Eso por una parte. Lo segundo también por la duración, es un periodo, un proceso, ¿verdad? Un enfrentamiento bastante breve en comparación, ¿verdad?, de lo que puede hacer otra catástrofe como un terremoto, que te va a dejar consecuencias por largo tiempo. Y por lo tanto, en ese sentido, creo yo que se presenta como un episodio olvidado. Por eso era lo interesante para mí, digamos, los 150 años, lanzar esta idea, ¿ya? Y recopilar estas imágenes para que se conociera cómo era el antes y después, ¿verdad? Cómo van acercándose las embarcaciones, cómo se está produciendo el minuto a minuto y qué perspectivas también se tenía del puerto, ¿sí? Cerros desnudos que hoy día están completamente poblados y que era el espacio propicio para que la población pudiese, digamos, huir. Hay pinturas también que están conservadas en el Museo Naval que reflejan el minuto, ¿verdad? Pero esto era lo que rápidamente algunas plumas, ¿verdad?, o algunos ingenios trataron de dibujar para tratar de dar a conocer la catástrofe. Es decir, aquí estuve yo presente en esta catástrofe, pero lo vi desde el cerro, y así se divulgó. Sí, claro, y es la imagen que queda, porque está mirada siempre desde lo alto. Desde lo alto, claro. Claramente desde un cerro. 31 de marzo. 31 de marzo. De 1866, el bombardeo de Valparaíso, que duró 3 horas, que produjo harto daño físico, estructural a Valparaíso, no tanto en vidas humanas, porque sabían que venía este bombardeo por parte de España. Está recogida toda la historia en el libro de Alfredo Palacios Roa, se llama El bombardeo de Valparaíso de 1866, relatos e imágenes de un olvidado episodio patrio. Alfredo, muchas gracias como siempre por acompañarnos y contarnos más de nuestra propia historia y de entender tantos procesos que nos definen a los chilenos como somos hoy día. A los seres, digamos, hechos en la adversidad. Totalmente. Muchas gracias. Alfredo Palacios es magíster y doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla en España, es magíster en Historia de Chile de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya son las 11:01, estamos terminando el programa. Recuerden que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web que es residenciacasamia.cl. Y la encuesta, lo que estábamos preguntándoles a todos, llegaron 131 votos, decíamos y preguntábamos cuál debería ser la mayor preocupación en derechos humanos en Chile. Poníamos 4 alternativas: derechos de menores, sistema de pensiones, educación o salud. De los 131 votos, un 45% dice de los derechos de los menores. Después de un 21% se dedica a la educación, un 18% apunta a salud y un 16%, es el último, el menos votado, sistema de pensiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Nos volvemos a encontrar mañana. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos